Saludos amigos y amigas, seguidores y seguidoras de En 5 Minutos Roll, bienvenidos a una nueva reseña. En esta ocasión vamos a hablar de Truthbank Chronicles, en concreto del manual del director de juego. Este título viene dividido en dos libros diferentes y por eso, para vuestra mayor comodidad y para no hacer un vídeo que sea excesivamente largo y extenso, he decidido hacer un vídeo para cada uno de los libros. Aunque funcionan en conjunto y en esencia ambos unidos son un único juego de rol, los dos vídeos los he publicado en vídeos independientes, para que nos entendamos. Ambos salen a la vez, ambos se complementan y yo os recomiendo que veáis ambos. En este vídeo que nos ocupa vamos a dedicarnos a hablar del manual del director de juego, por tanto del trasfondo y de las reglas y de Truthbank Chronicles como juego de rol. En el otro vídeo, en el del manual del jugador, hablamos de qué contiene ese libro, el del manual del jugador, y cómo funciona como libro independiente si no tuviésemos el manual del director de juego. Habiendo dicho todo esto, unas cuantas advertencias más sobre este vídeo y este juego de rol en concreto. Si os gusta, si lo queréis, por favor podéis adquirirlo en nuestra tienda patrocinadora badarroll.com, una tienda online con un excelente servicio de calidad donde podréis adquirir Truthbank Chronicles. Más avisos. En el momento de realización de esta reseña no he llegado a jugar una partida de Truthbank Chronicles. Esta reseña se hace única y exclusivamente con mi lectura y con el proceso de haber realizado algún que otro personaje, haber probado algunas mecánicas en solitario y ese tipo de elementos, ese tipo de pruebas. Lo digo porque si no consideráis que tengo el bagaje suficiente como para ofrecer una opinión de este juego de rol en concreto, no importa, no pasa nada, para eso lo aviso, podéis quitar el vídeo y recuperar vuestra vida. Habiendo hecho estas advertencias previas, si queréis vamos a ponernos a reseñar este manual del director de juego de Truthbank Chronicles y vamos a empezar, como viene siendo habitual, con la edición del mismo. Bueno, pues vamos a pasar a hablar de lo que es la edición del manual del director de juego de Truthbank Chronicles o las crónicas de Truthbank. Estamos, como sucede exactamente igual que con el manual del jugador, estamos aquí ante un libro en tapa dura cuyo formato no es exactamente el A4, parece un formato A-letter, es un formato mucho más cuadrado de lo que estamos habituados y que en mi estantería el único libro que se parece remotamente a este tipo de formato que tiene Truthbank Chronicles es Lex Occultum, que curiosamente es de la misma editorial que publica Truthbank Chronicles. Digamos que tienen un poco ese formato personal que no es el al que estamos habituados en la mayoría de juegos de rol. Tapa dura, como podemos estar viendo aquí, este libro en comparación a lo que vimos con el manual del jugador es bastante menos grueso. Si aquel contaba con unas 250 páginas, aquí tenemos unas 130 páginas en total, bastantes menos. Sí cuenta, al menos en su edición en inglés, que es la que estamos viendo aquí, como ya he dicho, con este marcapáginas de tela de color rojo para ir señalando el progreso de nuestra lectura. Y una vez estamos en el interior, pues volvemos a tener arte de Álvaro Tapia, de Paul Bonner, en tonos ocres principalmente, como si estuviera hecho a lápiz, y bueno, si hay algunas ilustraciones a color, como podemos estar viendo aquí, de estos enanos, con ese aspecto tan característico que tienen los enanos de Truthbank Chronicles, que no son enanos como podemos imaginarnos en otros juegos de rol de fantasía. Estos dos artistas son los que destacan principalmente y son los que se comen gran parte del protagonismo del libro con sus ilustraciones que resultan de lo más sugerentes e inmersivas. Esto va, como siempre, es algo subjetivo, va en cuestión de gustos, pero creo que personalmente todo lo que tiene que ver con el arte de las crónicas de Truthbank es uno de los elementos, de los apartados, de las características más sobresalientes de este juego de rol. Por otro lado, la maquetación. Tenemos un libro que va a 3 columnas, dado que la hoja es algo más cuadrada y menos rectangular de lo que estamos habituados. Y se repite un poco lo mismo que ya nos sucedía con el manual del jugador. Es decir, es una maquetación que a nivel de lectura funciona bien, está bien distribuida y organizada, pero cuando se trata de consultar
todo lo que tiene que ver con reglas y tablas del sistema no es tan cómoda como la de otros juegos de rol. Estamos aquí, por ende, ante una maquetación que de nuevo se queda un poquito coja. Es el apartado, a mi juicio, más flojito de este juego de rol, al menos en lo que a presentación visual se refiere, y es que es un juego denso, un juego que a nivel de reglas va a requerir, tanto desde la creación de personaje, que consultemos muchas tablas e información en su texto. Y la maquetación, tal y como está presentada, organizada y casi, digamos, coloreada, si se puede utilizar el término, no ayuda a destacar especialmente y a hacer fácil esas búsquedas que son necesarias en este juego. Así que es el punto que yo creo que a nivel de edición se queda más cojo. Habiendo hecho este repaso, ya que no hay mucho más que argumentar al respecto, en este manual del director de juego de las crónicas de Truthban, vamos a pasar a hablar del contenido que nos ofrece él mismo. Es en el manual del director de juego donde encontraremos un capítulo dedicado al trasfondo de Truthban Chronicles, aunque hay algo de información también repartida por el manual del jugador, sobre todo la concerniente a los caminanieblas, es decir, la clase de los sacerdotes, los magos y bueno, un poco las culturas de las diferentes razas. El grueso principal del escenario de campaña, la ambientación de este mundo de fantasía, lo vamos a encontrar en el manual del director de juego, en un capítulo, como digo, que además no es excesivamente extenso y que de hecho está escrito de una forma bastante general, es decir, no se mete muy en detalle a mencionarnos ciudades importantes, personajes importantes. Bueno, nos da un poquito unas cuantas claves de cómo es este mundo, qué lo hace tan especial, qué lo diferencia de otros juegos de rol de fantasía, mencionarnos unos cuantos dioses, en qué consisten algunas de las religiones presentes en el mundo de Truthban, y además también hablarnos un poquito de las diferencias o las características de cada una de las razas que se pueden encontrar en el mundo de Truthban. Ya digo, todo lo hace a grosso modo, de un modo bastante general, sin llegar a meterse en el detalle. Y en ese sentido el capítulo, a mi juicio, se queda un poco corto en lo que a trasfondo se refiere. En ambos libros, tanto el manual del jugador como el manual del director de juego, no vamos a encontrar mucha información muy detallada del mundo de Truthban. Para esto merecerá mucho más la pena adquirir a posteriori, si se publican en español, los libros, los suplementos dedicados a cada una de las razas o tierras del mundo de Truthban. Y bueno, ¿qué es lo que hace un poquito especial a este juego de rol en comparación a tantos otros juegos de fantasía como puede haber ahora mismo en el mercado en estos momentos, ¿no? E incluso en tiempos pasados. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el punto que diferencia a Truthban con respecto a otros juegos? Bueno, Truthban en este sentido, como iremos viendo a medida que leamos en este capítulo y los diferentes otros diferentes capítulos del libro, veremos que no es muy diferente, o al menos no hace cosas muy diferentes en la representación de muchas de sus razas o especies en el mundo de fantasía que crea, ¿no? De nuevo tenemos, por ejemplo, enanos que viven en la montaña, que se dedican a fabricar todo tipo de objetos con una artesanía mejor que la de cualquier otra especie, que además son también testarudos, toscos, algo brutos. Tenemos humanos que están muy extendidos por el mundo, digamos, y que tienen un poco esa fama de ser bárbaros y salvajes, o los típicos elfos que tienen un poco esa arrogancia, que además son muy longevos, no llegan a ser inmortales, pero son muy longevos, pero que de nuevo se encuentran en una especie de época crepuscular, en el sentido de que están decayendo, su inmortalidad se ha perdido, porque cada vez duran menos tiempo, y están divididos en, digamos, elfos de la luz y elfos de la oscuridad. Ya digo, no son elementos que a priori, cuando tú los lees o los escuchas, como es en este caso en esta reseña, digas, no es nada original, es algo que ya he visto en muchos otros juegos de rol. ¿Cuál es la particularidad de Truthban o qué lo hace especial, ¿no? Bueno, pues lo que sucede es que mientras que la gran mayoría, o
sí, bueno, la gran mayoría de juegos de rol de fantasía tienden a construir sus mundos inspirándose en la literatura de fantasía, principalmente, sobre todo en los cánones o en los clichés, los tropos establecidos por el autor quizá yo creo más importante de fantasía en nuestra historia, que es J.R.R. Tolkien, ¿no? Bueno, pues la particularidad que tiene Truthban en ese sentido es que lo que hace no es basarse en la literatura de fantasía, sino en ir directamente a las fuentes en las que se basaron precisamente Tolkien y algunos otros autores de fantasía a la hora de construir sus mundos de fantasía, de nuevo. Y de esa manera construir ellos su propio mundo, yendo a, como digo, a las fuentes originales, lo que viene a ser la mitología nórdica y la mitología celta en especial, así como algunas obras y tradiciones históricas de países de Europa del Norte, de manera que, claro, tenemos muchos elementos que nos resultan muy familiares porque ya los hemos visto en otras obras de fantasía, porque precisamente esos autores, al construir en el pasado esas obras fundacionales de la fantasía, bueno, pues los dejaron fijos inspirándose en ese material. Como Truthban se basa en ese mismo material, hay muchos de estos elementos que quedan repetidos. ¿Cuál es la particularidad en este sentido? Pues que al hacer Truthban la construcción de su mundo basándose en el material original, en la mitología celta y nórdica originales, no en la interpretación de la literatura fantástica, pues tenemos un mundo de fantasía que se diferencia en otros, en que, por ejemplo, este va a ser un mundo más parecido al que hayamos podido imaginar en esas mitologías, en esas sagas, en esas leyendas, en esos cuentos, en esa tradición quizá más oral de ese norte de Europa, ¿no? Vamos a tener aquí un mundo mucho más primitivo, en el que la naturaleza es realmente la verdadera reina del mundo, no es la humanidad, no es la civilización. La humanidad, de hecho, se agrupa principalmente en tribus, en clanes, se organizan en torno a Jarls o líderes guerreros y no tanto en torno a países o grandes naciones, ¿no? Aunque hay guerras, en Truthban hay guerras como en cualquier otro universo, no vamos a ver esos típicos conflictos entre grandes naciones y grandes líderes, todo tiene una escala mucho menor y de hecho en el propio trasfondo del juego sí que nos van a ir comentando, ¿no? Como al ser la naturaleza esa reina que no ha sido domada todavía, ya que en la naturaleza aún residen y aún vagan y campan a sus anchas trolls, dragones, espectros, todo tipo de criaturas que pueden expulsar o comerse a gentes civilizadas como humanos, elfos o enanos. Bueno, pues como es esa naturaleza salvaje la que domina el mundo, pues nos van a decir en el trasfondo, por ejemplo, que es muy común que los humanos acaben emigrando y marchándose a otras tierras si su situación en una localización concreta pues se hace inviable, ¿no? Es decir, no tienen esa cultura del asentamiento y de voy a civilizar el mundo natural. No, es el mundo natural el que vence, o casi siempre vence, a la civilización, en este caso. Ya digo, estamos en ese mundo bastante primitivo, en el que todavía no se ha llegado a una época feudal muy desarrollada, todavía parece como si se hubiese... Evidentemente no es histórico, ¿no? De acuerdo, esto es fantasía, pero si nos tuviéramos que situar en periodos históricos de la humanidad, pues estaríamos de alguna manera en un periodo todavía muy cercano a las típicas épocas del bronce, en el que, bueno, la humanidad tampoco ha avanzado muchísimo. No se han establecido, como digo, esos grandes imperios, esas grandes naciones. Ese es un poco el mundo que nos presenta Truthban y en el que vamos a vivir nuestras aventuras. Nuestros jugadores acabarán interpretando a personajes, bien sean estos humanos, sean elfos, sean enanos, ¿no? Los enanos, pues metidos en sus montañas, pues también tienen que salir. Los elfos que han sido abandonados por sus dioses, pues de nuevo, tienen que lidiar con el mundo natural en el que residen. Y realmente todo esto al final es la particularidad, es la diferencia, lo que hace especial a Truthban con respecto a otros juegos de rol. Es un título
en el que vamos a vivir aventuras que nos van a recordar muchas veces a un cuento, a grandes sagas de la mitología, a lo mejor a historias como la de Beowulf, ¿no? Por poner un ejemplo. Y eso es lo que lo diferencia, insisto, y lo aleja de tantos otros universos, a tantos otros juegos de rol de fantasía más tradicionales que podemos encontrar en el mercado. Ya digo, para mí este elemento, este trasfondo, por escaso que sea el material que viene dentro del manual del director de juego y también del manual del jugador referido al trasfondo, es uno de los puntos fuertes de este juego y es uno de los elementos que más me enamoran, y más me agradan, más me apasionan de este juego de rol. Así que esto es más o menos el trasfondo. Ahora, si os parece, vamos a hablar del otro componente principal que encontraremos en el manual del director de juego, que es el sistema. El sistema o la explicación de reglas de Truthbank Chronicles también aparece recogido en el manual del director de juego, con la excepción de todo lo referente a las mecánicas de los tejedores de Vidner y los caminanieblas, lo que viene siendo la magia, que lo encontraremos en el manual del jugador y que hablemos de él o lo mencionamos en el vídeo dedicado a ese libro en concreto y que por supuesto complementa a esta reseña que estamos haciendo en este momento. Vale. Sistema. ¿Cómo es el sistema de Truthbank Chronicles? Bueno, esto es algo personal, evidentemente, no deja de ser una definición personal, pero yo lo catalogaría como un juego denso, complejo, con un fuerte componente matemático y que además tiene un enfoque muy tradicional a la hora de concebir sus mecánicas de juego. ¿Qué me refiero con esta última parte? Normalmente, incluso en los juegos más mainstream, más juegos importantes publicados por grandes editoriales y dirigidos a grandes núcleos de población, ¿vale? A grandes núcleos de jugadores, no solamente a un nicho en concreto. Bueno, incluso estos juegos en la actualidad están recibiendo o sus sistemas suelen tener algún tipo de mecánicas que en la actualidad ya están muy extendidas, como por ejemplo los típicos puntos para poder repetir tiradas o poder realizar algún tipo de acción especial. Cosas como los aspectos, ¿no? O los hitos, o este tipo de frases que tienen una función luego a nivel mecánico, a nivel jugable. En definitiva, una serie de ideas, conceptos jugables que se han ido estableciendo en el mercado de los juegos indie y que, retocadas, han acabado apareciendo también, se han acabado estableciendo como la norma y han acabado apareciendo también en estos juegos más mainstream, ¿no? Más habituales, más grandes, más tradicionales. Vale, Truthbank, cuando digo que es un juego en ese sentido muy tradicional, no tiene mecánicas de ese estilo. Todo lo contrario, es un juego que a nivel mecánico funciona como han venido funcionando los juegos de rol durante muchísimos años, y la única concesión que hace algún tipo de mecánica de estas actuales de ahora, más indies, vamos a llamarlo así, bueno, pues son los puntos de Raud que mencionaré en breve. Habiendo dicho esto, ¿qué dados vamos a utilizar en Truthbank Chronicles y cuál es su tirada básica? Bueno, en Truthbank vamos a utilizar principalmente 3 tipos de dados: los dados de 6 caras, de 10 y de 20, y de los cuales este último, el dado de 20, es el que más uso va a tener en mesa, ya que es el que utilizaremos para la tirada de habilidad, que no deja de ser la tirada básica, la tirada troncal del sistema. Las tiradas de habilidad son las tiradas que realizaremos cuando el director de juego opine o considere que la acción que está intentando realizar un jugador en concreto tiene interés dramático, que su resultado quede a expensas del azar, básicamente. Entonces, cuando el director de juego nos pida una tirada de habilidad, tendremos que tener en cuenta lo siguiente, y es que nuestro personaje cuenta con una serie de habilidades. Estas habilidades tienen una puntuación. La puntuación se define como nivel de habilidad, NH. Vale, cuando yo realice esa tirada de habilidad, lanzaré un dado de 20 y compararé el resultado con mi nivel de habilidad, que en este ejemplo vamos a decir que es un 7.
Si yo he sacado un resultado igual o inferior a 7, he tenido éxito en mi acción. Si por el contrario he sacado un resultado superior a 7, he tenido un fallo. Y además a esta tirada básica hay que añadirle la regla de que siempre que se saca un 1 es un éxito automático y siempre que se saca un 20 es un fallo automático. Vale, esto es la tirada básica de habilidad. Evidentemente es muy posible que con esta explicación estéis pensando, bueno, su nivel de habilidad es 7, si las habilidades, como vimos en el vídeo de crear un personaje, van de 1 a 10, su puntuación máxima es 10, significa que cuando la mejoro por completo tengo un 50% de probabilidades de tener éxito. Es un porcentaje muy bajo y este sería un juego en el que fallaría siempre mucho la gran mayoría de las tiradas de acción que quiera realizar. Sí, pero aquí es donde entran en juego las disciplinas y las especializaciones. Y es que las habilidades se dividen a su vez en disciplinas y estas, a su vez, en especializaciones. Básicamente lo que esto significa es que a mi nivel de habilidad, si yo tengo una disciplina que entra en juego o tiene lógica que entre en juego para la acción que estoy intentando realizar, pues también le sumaré el nivel de habilidad que tengo en esa disciplina. Si mi habilidad era un 7 y mi disciplina tiene una puntuación que van de 1 a 5 de 2, pues en ese caso el 7 y el 2 me hace un 9. Ya tengo que sacar un 9 o menos para tener éxito. Mis puntuaciones, mis probabilidades han aumentado ligeramente. Y además, si también tengo una especialización que estas surgen de las disciplinas, bueno, pues si tengo una especialización que también tiene sentido, tiene lógica que entre en juego para la acción que estoy intentando realizar, bueno, pues las especializaciones habitualmente, la gran mayoría, puede haber alguna excepción según el manual, valen por 2, ¿no? Es decir, suman el nivel de habilidad total en la tirada a 2 puntos por nivel que tengamos en esa especialización. Si yo tengo una especialización a nivel 2, pues sumo 4 puntos al nivel de habilidad, que no deja de ser sino la dificultad con la que tengo que comparar la tirada. Bueno, pues siguiendo con el ejemplo de antes, tengo la habilidad, tengo la disciplina, eso era un 9, voy a decir que también tengo una especialización a nivel 2, vale, pues ya tengo 13. Ya que la especialización, como digo, vale por 2. Bueno, pues tengo que sacar un 13 o menos. En esencia, esto lo que significa es que vamos a tener aquí un juego en el que, con un enorme abanico de habilidades, de disciplinas y de especializaciones, vamos a tener unos personajes que van a ser, sobre todo al principio, más adelante, a medida que juguemos muchas y muchas y muchas sesiones y los vayamos mejorando, vamos a tener unos personajes que, de nuevo, sobre todo al principio, van a estar muy especializados en algún campo en concreto, pero van a ser unos auténticos ineptos en todos los demás. De manera que la gestión del grupo, o digamos el grupo de personajes, ha de complementarse. Un enfoque, una visión de un juego de rol, pues ya digo, muy tradicional. Esto es básicamente la tirada básica, el funcionamiento de la mecánica básica de Truthbank Chronicles, que más allá de que es un poco engorroso por el tema de tener que estar calculando las disciplinas, las especializaciones y demás, no es especialmente complicado o complejo. Y de hecho, en la propia ficha de personaje lo habitual es que tengamos nosotros esas puntuaciones ya puestas, tiene su propio apartado, su propio hueco para que las apuntemos, de manera que en partida simplemente tengamos que comparar esas dificultades, esos niveles de habilidad con el resultado del dado y no tengamos que estar haciendo cálculos matemáticos de ninguna índole. Bueno, esas son las tiradas básicas y además el juego cuenta con otro tipo de tirada diferente, que son las llamadas tiradas de situación. Y estas entran en juego cuando se trata de algún tipo de tirada, de acción que el jugador está intentando realizar en la que ninguna habilidad entra en juego. Es decir, no se está haciendo algo en la que influya una de las habilidades presentes en el juego. En estos casos, lo que hace el director de juego es establecer una dificultad y el jugador lanzará un dado de 20 y tendrá que sacar de nuevo, pues igual o menos que esa dificultad establecida por el director de juego si quiere tener éxito. Si saca más, tendrá un fallo. La particularidad de estas tiradas es que normalmente suelen estar modificadas
por la puntuación en el atributo que tenga el jugador, o mejor dicho, el personaje del jugador en ese tipo de acción que está intentando realizar, ¿no? Si es una tirada que por el tipo de acción iría con fuerza, pero nuestro personaje tiene menos 2 en fuerza, pues evidentemente esa dificultad será más baja, o más baja, es decir, menos probabilidades de tener éxito en la tirada que de lo contrario, ¿no? Si tengo un -2 y la dificultad era 10, pues tendremos un 8 o menos para poder tener éxito. Y estos son los dos tipos de tirada que encontraremos en Truthbank Chronicles. Ya digo, a nivel de mecánica básica no estamos ante el juego más complejo. El problema, la densidad, viene con el combate. Y es que el combate está estructurado de un modo que resulta particularmente denso y complejo, lleno de mecánicas que, desde un punto de vista totalmente personal, considero algo superfluas e innecesarias, pero son las que el juego tiene. ¿Cómo funciona un poquito esto? Vale, el combate está dividido en turnos. Cada turno tiene una duración más o menos de unos 5 segundos. Esto es algo que hemos visto una y mil veces en tantos juegos de rol que no cambia en absoluto aquí en Truthbank Chronicles. La particularidad comienza ya con la iniciativa. En Truthbank, los jugadores y el director de juego tienen que saber de antemano qué tipo de acción van a querer realizar con su personaje antes de tirar siquiera la iniciativa. Y esto es importante y por supuesto no deben comunicárselo ni a los otros jugadores ni al director de juego, porque dependiendo del tipo de acción que vayan a querer realizar, su puntuación de iniciativa va a variar. Una vez saben la acción que quieren hacer, se lanzan los dados de iniciativa, un dado de 10. Además es tirada abierta, porque este juego tiene tiradas abiertas, es decir, cuando se saca un 10 o dependiendo del rango de apertura de esa tirada, ¿no? Porque hay tiradas que a lo mejor tienen un rango de 8 a 10 y cualquier resultado de 8 a 10 hay que volver a lanzar el dado. Bueno, pues si se saca el máximo de esa tirada o lo que aparezca reflejado como el rango de tirada abierta, pues hay que lanzar el dado y sumarlo al resultado y así hasta que se dejen de sacar resultados que entren dentro de esa horquilla de números. Vale, pero como digo, eso la iniciativa, se lanza ese dado. ¿Cuál es la particularidad? Bueno, pues que ese número realmente no es nuestra iniciativa. Nuestra iniciativa va a verse modificada por distintos elementos, muy especialmente por la acción que vayamos a querer realizar. Y es que aunque hay modificadores a la iniciativa que están siempre presentes, como por ejemplo el modificador que nos imponga nuestra armadura, hay otros que variarán por completo dependiendo de la acción que queramos realizar. Si yo, por ejemplo, quiero atacar con mi espada, bueno, pues el hecho de atacar con una espada, de portar esa espada y combatir con esa espada, tiene un modificador de iniciativa asociado. Solamente lo aplicaré si yo lo que pretendo es atacar con la espada. Si no voy a atacar con la espada, si mi plan es otro, no tengo que aplicar ese modificador a la iniciativa. De manera que ese es un número un poco volátil, no fijo. No vamos a estar aquí ante un sistema de combate como en otros juegos de rol, en el que lanzaremos nuestra iniciativa o modificaremos nuestra iniciativa y se queda así para lo que resta de combate. A lo sumo se vuelve a lanzar en cada uno de los turnos. En Truthbank, incluso dentro del propio turno, puede acabar siendo modificada la iniciativa. Y es que esta irá descendiente, en el sentido de que el jugador que sacó el jugador que sacó la puntuación más alta irá primero, después el otro y demás. ¿Cómo se realiza esto? El director de juego irá mencionando los números de iniciativa del mayor al menor, insisto. Si en ese tiempo algo ha sucedido en el combate que como jugadores nos hace querer cambiar nuestra acción, bueno, pues en nuestro propio turno, antes de que actuemos, tendremos que modificar nuestra iniciativa teniendo en cuenta los valores de la nueva acción que queremos realizar. Si ya no vamos a atacar con esa espada que originalmente teníamos pensado atacar, evidentemente nuestra iniciativa se modifica y pasaremos a actuar con esta nueva iniciativa. Aunque a lo mejor no haya llegado nuestro turno, es decir, si yo he sacado, vamos a decir, que tuve un resultado en la tirada, después de las modificaciones me quedé con un resultado de iniciativa 5. Vale, algo cambia en el combate, ya no quiero hacer la misma acción y con mi nueva acción
mi iniciativa debiera ser de 9. En ese caso, aunque todavía yo no haya actuado, cuando llegue el turno 9 me toca a mí actuar, porque he cambiado esa acción. Ya digo, es algo muy volátil, muy dinámico, si se puede decir, que no está fijo y bien y estructurado, en cierta manera. Y ya desde el inicio con la iniciativa tienes que estar haciendo cálculos y estar pendiente de modificadores y alguna que otra operación matemática. Pero bueno, vamos a decir que ha llegado nuestro turno. La cosa no se hace más sencilla, porque una vez llega nuestro turno, a la hora de realizar acciones, los personajes tienen puntos de capacidad de combate, o puntos de capacidad de Bittner o de capacidad de fe, si lo que quieren hacer es lanzar hechizos. Sea como fuere, esos puntos son los que vamos a tener que gastar para poder realizar acciones, ya que cada una de las acciones van a tener un coste en puntos. Esto no significa que podamos hacer tantos ataques, por ejemplo, como puntos de capacidad de combate tengamos, ya que cada una de las armas que tengamos tendrá un número máximo de ataques posibles realizables por turno. De manera que aunque nosotros tengamos muchísimos puntos de capacidad de combate, solamente podremos realizar el máximo de ataques que nos deja hacer ese arma. Como vemos, un montón de mecánicas. Podría seguir explayándome, pero no quiero entrar mucho más en profundidad porque se alargaría demasiado la reseña. Simplemente que quede un poquito claro esta idea. Es un sistema de combate que resulta complejo y denso. Hay muchos factores a tener en cuenta y por supuesto aquí los jugadores no pueden tener un rol pasivo en ningún momento durante el combate, porque el director de juego no puede hacerse cargo de los cálculos de todos los elementos de la mesa. Bastante tarea le tocará a él con tener que gestionar sus monstruos, muchos de los cuales también tendrá que tener en cuenta numerosos factores, como las diferencias de tamaño, que también también suponen una serie de modificadores a sus ataques, a sus iniciativas, a los daños. Hay que tener en cuenta una gran cantidad de datos y de información en combate y cada jugador tiene que tenerlo en cuenta los suyos y tiene que estar al tanto y pendiente de los suyos. De lo contrario sería una tarea titánica e imposible de manejar con soltura si todo se dejase en manos del director de juego, que es el que se sabe las reglas, ¿no? Con Truthban esto no es posible. Ya digo, es un sistema de combate muy, muy denso y bastante complejo, que tiene todas estas mecánicas que yo preferiría que no tuviese, pero no es lo que yo prefiero, es lo que es el juego. Habrá, estoy seguro, sé que hay gente ahí fuera que le encantará este sistema. Yo no es con el sistema que me encuentro más cómodo o que me resulta más atractivo a la hora de dirigir. Manejar tal cantidad de datos me abruma y me agobia. Entonces, para mí, esto me tumba el juego bastante. Pero bueno, estamos viendo aquí, ¿no?, que además tendremos todo tipo de acciones de combate, ya no solamente el atacar, ¿no?, el golpear, sino que hay toda una serie de acciones diferentes que además tienen sus costes en puntos de combate, que pueden modificar la iniciativa. También, como he mencionado antes, ¿no?, la iniciativa se verá modificada por el tipo de arma que queramos usar, si llevamos escudo, si lo llevamos con una mano o con la otra. Bueno, todos esos elementos están recogidos, no son algo que se quede a la narrativa, aparecen ahí mencionados, pero no se tienen en cuenta a nivel de reglas. No, son cosas que hay que tener en cuenta a nivel de reglas, y por eso en ese sentido este juego es bastante más simulacionista que otros juegos de rol que nos podamos encontrar de fantasía en el mercado. Y no solamente a nivel de combate se queda la cuestión ahí, porque, como veremos, ya que es un juego en el que todo lo que tiene que ver con la naturaleza, con ese primitivismo, ese mundo salvaje, es importante, pues el manual del director de juego, me vais a permitir que dé un salto, tiene toda una serie, tiene un capítulo, tiene un capítulo dedicado a mecánicas y reglas que utilizar, no me salía la palabra, que utilizar cuando los personajes estén viajando. Es decir,
qué tipo de complicaciones van a tener cuando viajen o combatan en un terreno o en otro, si pasan muchos días sin comida o sin agua, cuántos días, eso aparece incluso recogido en la ficha de personaje, cuántos días puede sobrevivir por sí solo el personaje en la espesura. En fin, mucha densidad de sistemas que intentan recoger esa inclemencia del mundo de juego y de nuevo simularlas a nivel numérico en el sistema de reglas. Ya digo, puede apasionarte, puede ser algo que te guste mucho, este tipo de juego más tradicional. Para mí es demasiado complejo, pero es el sistema de reglas que tiene. Y yo no soy de cambiar sistemas. Habiendo recogido un poco toda esta información y habiendo repasado un poquito todo lo que nos va a ofrecer Truthban a nivel de trasfondo y demás, vamos a pasar a la valoración final. Como decía, vamos a dar nuestra valoración final y es en este vídeo en el que doy la valoración final de Truthban Chronicles como juego de rol en completo. Hay un vídeo que complementa a este, que es la reseña del manual del jugador. Básicamente esto es un juego de rol dividido en 2 libros. No obstante, en esa reseña, la del manual del jugador, la valoración final que ofrezco es la del libro del manual del jugador como ente independiente. Es aquí, en este, donde doy mi opinión personal de Truthban Chronicles ya como un juego de rol, como si hubiese venido publicado únicamente en un solo libro, ¿no? Como si estuviésemos reseñando el manual básico de un único libro. Habiendo dicho esto, Truthban Chronicles, yo creo que más o menos se ha podido ir viendo a lo largo del presente vídeo, también con el del jugador si lo habéis visto, por qué me decanto o qué opinión me merece. Por un lado es un juego que me encanta, ¿de acuerdo? A nivel de edición, de la presentación visual del mismo, por mucho que le encuentre ciertas pegas a la maqueta, sigue superando ampliamente la visión positiva de esa edición y esa presentación, más allá de los pequeños detallitos que le encuentre. Visualmente es un juego que me encanta, me vuelve loco y no soy imparcial en ningún sentido porque realmente el arte me gusta, me apasiona y me resulta muy diferente, muy original comparado a otros juegos de rol de fantasía que hay en el mercado. Que esto siempre es algo muy complicado porque la fantasía es muy difícil ofrecer algo que no se haya visto con anterioridad, ¿no? Entonces, en este punto para mí Truthban Chronicles me gana y me conquista por completo. Y de cierta manera también lo hace con el trasfondo. Para mí tiene una pega el trasfondo en este libro y es que ofrece muy poca información del mismo. Me resulta una información bastante escasa, sobre todo si tenemos en cuenta que hablamos de 2 libros. Ya que el manual del director de juego es tan delgadito, tiene tan pocas páginas, perfectamente se podía haber hecho unos capítulos de trasfondo algo más extensos, explorando un poquito más en detalle alguna región en concreto, que sirva un poco de introducción al universo de Truthban para la gente que solamente tenga estos libros. Es muy dependiente este manual básico de los suplementos de trasfondo y razas que vienen publicados después, a mi juicio. No obstante, dicho esto, el trasfondo es otro de los elementos que me tiene conquistado. La idea de construir un mundo de fantasía inspirándonos en el material original, en la mitología nórdica, la mitología celta, de la que se sirvió gente como Tolkien, en vez de acudir siempre a la visión ya interpretada de estos autores de la literatura fantástica, para mí es un acierto. Y me surge de aquí un juego de fantasía que, aunque es cierto que muchos de sus elementos son perfectamente reconocibles y no son originales, al mismo tiempo ofrece algo, un tipo de fantasía, un tipo de aventuras, un tipo de estilo de mundo de juego, vamos a decirlo así, que no he visto en otros juegos de rol, ¿no? Ese primitivismo salvaje, esa época
o ese mundo, mejor dicho, que esto no es histórico, en el que la naturaleza y los monstruos son los verdaderos reyes de la tierra, en la que viven estas gentes, y los héroes son esas personas que salen a la espesura y se acaban enfrentando a dragones, a seres, a demonios, a espectros, a trolls, a gigantes, y no héroes de grandes batallas y grandes guerras entre poderosas naciones. A mí me gusta muchísimo ese aire de cuento que tiene este juego de rol. Ya digo, es algo que me tiene tan ganado que, pese a que es un juego que por culpa del sistema no sé si en algún momento llegaré a dirigir, sigo haciendo la línea, ¿vale? Es cierto, yo la hago en inglés, pero sigo haciendo la línea y sigo comprando cada libro que publican de esta línea de juego. Y ya digo, ese es el problema que tengo con el juego, el sistema. Entiendo que esto es una apreciación personal puramente. Habrá gente, y estoy seguro, estoy convencido, de hecho creo que sé de alguno, que el sistema le encantará y le funcionará perfectamente y no tendrá ningún inconveniente, ni considerará que sea particularmente difícil dirigir o arbitrar una partida de Truthbank Chronicles. En especial llegados al momento del combate, que siempre es lo complejo, ¿no? Lo duro, donde se pone a prueba tu capacidad de director de juego en algunas ocasiones. Vale, entiendo que habrá gente así y que lo disfrutará especialmente y que para ellos seguro este juego puede ser una auténtica joya. Yo, por como soy, por el estilo de dirección que tengo, los gustos, las preferencias, el nivel de reglas o de manejo de información a la hora de dirigir con el que me encuentro cómodo, no es el que tiene Truthban. Truthban es muchísimo más denso de lo que a mí me gustaría, muchísimo más complejo de lo que a mí me gustaría, y sé que a la hora de dirigirlo me voy a sentir abrumado y agobiado, y a lo mejor hago un trabajo mediocre como director de juego, si lo llego a llevar a mesa. Por eso digo que para mí el sistema me tumba el juego, porque me encanta como juego, pero llegado al capítulo de reglas a ver las mecánicas, es cuando me freno por completo y siempre que pienso, quiero dirigir este juego, venga, voy a jugar una aventura de este juego, se me hace muy cuesta arriba. Ya digo, un sistema tradicional, un sistema que no lo he dicho en la reseña, pero lo digo desde ya, está enfocado a partidas muy largas, a vivir grandes campañas. Por cómo está estructurado, por la progresión que tiene, por el hecho también de que esa curva de dificultad y de aprendizaje es alta, ¿de acuerdo? Y no es conveniente, o yo no creo que sea lo mejor, presentar este juego con one-shots, con partidas de una sola sesión, ya que la curva de aprendizaje requiere que vayamos sesión a sesión aprendiendo hasta que lo vayamos dominando. Es una montaña que se hace cuesta arriba, pero que cuando se llega a la cima todo es mucho más llevadero. Esta es mi opinión, por lo menos personal, de Truthbank Chronicles como juego de rol. Seguiremos realizando reseñas de esta línea de juego, de sus suplementos y aventuras publicadas. Si os ha gustado el vídeo, podéis darle a me gusta. Si os ha gustado este vídeo, pero es que además queréis ver más charlas, más vídeos, más reseñas, más charlas, debates, partidas, entrevistas, bueno, suscribiros a nuestro canal, donde realizamos todo este tipo de contenido y mucho más. Y si os ha apasionado y queréis apoyarnos de alguna manera, en la caja de descripción tenéis la dirección a nuestro Patreon, donde a cambio de una pequeña aportación económica podéis llegar a jugar con nosotros, votar qué reseñas se publican antes y cuáles después, qué temas debatir en nuestros programas de La Moza Oxidada, participar en nuestras secciones, llevaros un descuento en nuestra tienda patrocinadora y un montón de beneficios más que puede que encontréis interesantes y os ayuden a decidiros a apoyarnos de alguna manera. Servidor Lord Psycho se despide. Solamente me queda emplazaros a futuros vídeos, sean estos de cualquier índole, y a que lo paséis bien. Y
Darme también vuestra opinión de Truthbank Chronicles en los comentarios, que siempre se agradece. Incluso si tenéis una opinión diferente del juego, me encantará saber de ella. Así que muchas gracias por vuestro tiempo. Adiós.